Continuamos con nuestra ronda de alcaldes con esa información de cada una de nuestras localidades en cuanto a lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, ya se lo hemos ido contando y sobre todo nos interesa qué se va a hacer a partir de ahora. La situación sanitaria más o menos está siendo controlada y aunque todavía no debemos ni podemos relajarnos y hay que seguir, eso sí, manteniendo todas las medidas de precaución que nos están indicando, que no son tantas, sobre todo limpieza de manos, mascarillas en sitios con aglomeraciones y esos 1,5 metros, 2 metros de distancia de seguridad. Pero como decimos, la teoría nos la sabemos, vamos a ponerla en práctica, lo que han ido haciendo nuestros ayuntamientos también, y hoy vamos a hablar de qué se va a hacer para, una vez más o menos controlada, como decimos, la parte sanitaria, ir abordando la parte económica, que la verdad es que viene bastante fastidiada. Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta, muy buenos días. Buenos días. Bastante fastidiada, ¿no?, la cosa económica. Sí, la verdad que bueno, pues todo esto del COVID ha supuesto pues que se paralizase la economía, evidentemente con las consecuencias que ello tiene, pero bueno, ahora no queda otra que, toda vez que poco a poco va volviendo las cosas a su cauce, ¿no?, digan las aguas a su cauce, en el sentido de que ya se empieza a permitir actividades que se habían paralizado, ¿no?, pues tenemos que estar ahí las administraciones para analizar los daños que han ocasionado esta crisis y analizar las actuaciones que podemos llevar a cabo. De eso vamos a hablar hoy, de ese plan de reactivación que el Ayuntamiento de Peralta va a poner en marcha, que se está trabajando ya en él, pero fíjate que al hilo un poco de lo que comentamos, siempre, bueno, pues nos ha gustado decir, ¿no?, sobre todo en Peralta, que somos una localidad de emprendedores, ahí están empresas importantes como Azcoyen, como Jofemar, como Heavy Dinamóvil y bueno, y todos los talleres que surgieron al amparo de estas grandes y que ahora muchos de ellos se han convertido también en talleres importantes, cada uno en su sector, pero decimos localidad de emprendedores y lo hemos vuelto a demostrar, porque a muchas de estas empresas les ha faltado días para reinventarse, para empezar a ofrecer todos los productos de seguridad que en estos momentos se van a mover y se van a valorar en el mercado, y yo creo que eso es muy importante no solo para Peralta sino también para la zona, y desde luego, bueno, pues da fe, ¿no?, de lo que siempre decimos, de ese carácter emprendedor, innovador y de lo bien preparadas técnicamente que están nuestras empresas, porque sin esa preparación anterior de tecnología y de técnicos tampoco hubieran podido darle a esto la vuelta, ¿no? Hombre, una de las líneas de trabajo precisamente del Gobierno de Navarra en este plan de reactivación económica y social, pues va a ser esa, ¿no?, precisamente el apoyar, el ayudar a las empresas en su reorientación hacia sectores que bueno, que ha sido una oportunidad que también ha generado el propio COVID, o hacia sectores que digamos ofrezcan más posibilidades en el momento actual. Y bueno, ahí es verdad que ya las propias empresas tienen esa iniciativa, ¿no?, pero luego también no es menos cierto que cuando reorientas un poco el rumbo de tu empresa o te lanzas a fabricar productos diferentes, pues a veces necesitas también un pequeño apoyo, una ayuda para poder, pues bueno, sacar adelante prototipos, trabajos de investigación, de I+D+I, etcétera, ¿no? Y ahí será importante que el Gobierno de Navarra pues apoye esta reorientación de pues creo que muchas empresas. Bueno, pues más productos sanitarios. Yo creo que es una de las conclusiones clarísimas que podemos sacar de esta crisis. Tenemos mucho turismo, ojalá podamos potenciarlo, hablo ahora de España en general, ojalá podamos empezar a potenciarlo cuanto antes. Tenemos industrias importantes, una agricultura también solvente y con productos de mucha calidad, aunque en fin, ahí también hace falta mucha ayuda para nuestros agricultores, y ahora igual teníamos que reconducir también un poco parte de la industria al sector sanitario, porque ahí nos hemos dado cuenta que tenemos un déficit importante, ¿no? Una de las cuestiones que más nos ha hecho, uno de los temas que más nos ha hecho ver el COVID es precisamente la falta de autosuficiencia en diferentes sectores, y sobre todo sectores que realmente han sido muy necesarios, como pueden ser productos de seguridad sanitaria, o incluso nos ha permitido también valorar lo importante que puede llegar a ser el comercio de cercanía, o incluso el autoabastecernos de nuestros propios productos agrícolas o del sector primario, ¿no? Entonces,
creo que nos tiene que servir para poner en valor todo esto y para ser capaces de orientar políticas hacia que, bueno, llegada a otra crisis que no tiene por qué ser la misma o del estilo del COVID, que ojalá no llegue, que seamos capaces de tener un nivel de autosuficiencia mucho más alto, sobre todo en lo concerniente pues, a aquellas cuestiones que se han visto que son realmente esenciales, realmente necesarias. Bueno, decíamos, más o menos todos los alcaldes, alcaldesas de nuestra comarca, bueno, nuestros ayuntamientos principalmente han ido contándonos, a través de los informativos también hemos ido contando, ¿no?, todo lo que habéis ido haciendo, esas medidas que se han tomado durante el confinamiento, pues higiénicas, en fin, de todo tipo, pero ahora toca reactivar y en eso estáis. La semana pasada Pablo Azcona, alcalde de Lodosa, nos hablaba del plan de reactivación en el que ya han empezado también a trabajar en esta localidad, y en Peralta también vamos a tener un plan de reactivación que ha empezado ya las reuniones. Sí, sí. De hecho, llevamos unas 3 semanas desde que empezamos a planificar un poco cómo podía ser este desarrollo del trabajo. Y bueno, digamos que lo más importante cuando nos pusimos a planificar era qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y en el qué íbamos a hacer, pues desde luego había que marcar unas directrices generales y luego debatirlas en el cómo, que es ese grupo que hemos configurado en el que están todos los grupos políticos presentes, está el coordinador de juventud, está la asesoría que hemos contratado para desarrollar este plan, y está también pues la Concejalía de Industria representada, ¿no? Entonces, bueno, lo que pretendemos con este grupo es, digamos, definir el trabajo que se va a hacer conjuntamente con la asesoría. Y ahora, de momento, lo que se está haciendo ya es un trabajo de recabar toda la información necesaria, todos esos parámetros que nos van a servir para saber cómo está la realidad a nivel económico, a nivel social y ya en una parte más concreta a nivel de juventud. Entonces, en estos 3 caminos vamos a trabajar. Ahora se ha elaborado una encuesta para obtener información de los comercios, de los servicios y de las industrias, para saber un poco cómo están y recabar toda una información que nos va a servir para medir un poco eso, ¿no? Pues qué deficiencias hay o qué necesidades hay, y luego poder contrastar todo esto con los apoyos o las ayudas que va a haber del nivel de la administración central, de la administración autonómica, y luego nosotros implementar o incluso ayudar en aquello que entendamos que nos está apoyando desde otras administraciones. Como digo, va a ser un trabajo de coordinación, pero que, no obstante, nosotros tenemos que hacer nuestro análisis para conocer la realidad de cómo está Peralta. Entonces, cuando conozcamos esa realidad y tengamos la información de cómo se va a apoyar, pues plantearemos toda una serie de conclusiones que generarán una serie de actividades que son las que vamos a llevar a cabo para intentar reactivar el sector económico en Peralta. Claro, estoy viendo por ahí, por ejemplo, que sí que ha habido ayuntamientos que ya se han lanzado pues, a dar ayudas, ¿no? Yo pediría prudencia con esto. O sea, nosotros vamos a ser prudentes. ¿Por qué? Pues porque no sabemos todavía cómo va a apoyar. Sabemos algunas ayudas que ha sacado el Gobierno de Navarra, ¿no? Pero también hay 16.000 millones de euros que el Gobierno central va a repartir a los diferentes gobiernos autonómicos, y todavía no sabemos ni lo que va a llegar a Navarra ni cómo se va a distribuir. Pero eso, ¿no?, sería para fines sociales, más bien, ¿no? Los 16.000 pero millones. bueno, en cualquier caso, este plan es de reactivación económica y social. Lo que pasa es que el dinero que está ahora mismo, que se está ahora mismo poniendo encima de la mesa en Madrid, es cierto que no termina de llegar, no se terminan de pagar los ERTES a mucha, pero a mucha a lo que gente, ¿no? No se están llegando, no están terminando de llegar las ayudas. A lo que voy, luego entramos en eso, pero por definir un poco la línea de trabajo. Es decir, es verdad que va a haber apoyos, va a haber ayudas, no se han definido. Mientras nos definan, no tendríamos por qué estar definiendo las nuestras, porque se puede dar la circunstancia luego de que esas ayudas ya vienen por otra vía. Entonces, claro, si vienen por otra vía, pues estaríamos ayudando 2 veces por lo mismo, ¿no? Entonces, para ser más eficientes con los recursos, dado que no nos sobran, evidentemente, pues vamos a esperar a ver cómo se va a apoyar a otros niveles para nosotros implementar o, de alguna manera, complementar ese tipo de ayudas. Esto es importante porque seremos más eficientes y más eficaces con las ayudas. Y con respecto, también, esta es la parte económica, pero va a haber una parte social. Es decir, nosotros vamos a
a medir un poco la situación social que ha quedado, sobre todo después de esta crisis, y también plantearemos actuaciones con respecto a conjuntamente con los servicios sociales de base en el ámbito más social, ¿no? Y más familiar, ¿no? Más de ayuda familiar, directa a social, personas, tercera ¿no? edad, etcétera. No nos olvidemos, hay una situación también que se ha detectado en el ámbito, digamos, sociosanitario, pero sanitario con respecto a las residencias. Probablemente tengamos que fortalecer las residencias también en el ámbito de la seguridad, porque sí que se ha detectado con esta llegada que nosotros hemos tenido la suerte de que se han hecho las cosas bien también, de que hemos tenido 0 contagiados de momento, pero también hemos podido ver la debilidad que hay en este sentido y la falta de medios, sobre todo para controlar este tipo de situaciones, más teniendo en cuenta que los residentes pues normalmente pues son gente que está falleciendo en un nivel alto después de lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, también va a haber que proteger las residencias, y también habrá que hablar con el Gobierno de Navarra para que los centros de salud tengan, digamos, esa separación entre pacientes COVID o pacientes de enfermedades respiratorias y el resto de pacientes, garantizar esa seguridad para que no provoquemos más contagios, pero que además tengan también los medios necesarios para detectar rápidamente los brotes y se pueda, de alguna manera, cortar cualquier brote que pueda haber de contagios. Vamos, a nivel general es un poco lo que se va a trabajar, pero como digo, ya hemos iniciado con la parte, digamos, económica, y esperamos que en 2 meses podamos tener ese plan para poderlo activar. 3 patas: economía, dirigido a empresas autónomos; social, dirigido a familias, personas mayores, un poco a lo que son los vecinos, ¿no? Esa ayuda directa a vecinos, y luego el tema de la juventud, también importante, que ahí entraría un poco el social, el económico y el de ocio, el deportivo y un poco todo, entronca todo, pero principalmente le daremos, claro, especial atención a lo que es la cuestión de empleabilidad y de formación. Bueno, 3 patas, como decíamos, 3 vías de trabajo en este plan de reactivación. Hablábamos de esperar un poco, de tener prudencia, paciencia, por ver un poco qué ayudas llegan desde España. Yo no sé si me atrevo a decir desde Europa, si al final va a llegar, en qué condiciones llegarán, pues un poco las condiciones también que nos marquen, porque entiendo que no nos van a dar dinero por darnos, que habrá que cumplir también unos requisitos. Pero es lo que yo te comentaba antes, Juan Carlos, se pide prudencia. Yo creo que además es cierto, ¿no?, que hay que tener un poquito de prudencia, pero es que las ayudas no terminan de llegar, los ERTEs no terminan de pagarse, y bueno, pues hay familias que a lo mejor, en fin, no pueden tener ya paciencia, porque hay situaciones bastante complicadas. Yo no sé si desde el Gobierno central se os ha informado de alguna manera de cuándo van a empezar a llegar esas ayudas. Me refiero sobre todo a las sociales, y cuándo va a poder la gente pues tener ya ese tipo de ayudas, porque también se habla de la renta, pero en fin, ahí estamos dándole vueltas a la renta por aquí por allá. La cosa es que no llega el dinero. En el ámbito de los servicios sociales creo que se está actuando con bastante más rapidez que en el ámbito de ERTES y ICOs y demás. En el ámbito de los servicios sociales tenemos en Navarra lo que se llama la renta garantizada, que funciona bien, y por lo tanto igual no existe ese mismo problema en otras comunidades, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se han tomado decisiones muy importantes, como pueden ser el adelanto de, digamos, las partidas que estaban, digamos, los pagos, por ejemplo, para ayudas de emergencia o para otro tipo de servicios, de los servicios sociales de base, que eran 3 millones y 3 millones de euros, que son, digamos, pagos que se hacen igual en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, que se adelantaron para que no faltara liquidez, con lo cual los servicios sociales no han tenido problemas de liquidez. Y además, el Gobierno de Navarra ha puesto también recursos propios. ¿Qué es lo que no ha llegado? No ha llegado todavía, que ya está resuelto, pero todavía no ha llegado, son las ayudas que había dicho el Gobierno de Navarra, que eran los 4,5 millones, y que a pesar de estar aprobado ya y estar determinado, pues todavía no ha llegado ese dinero para que pueda trasvasarse a los servicios sociales de base, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hay ahí un retraso, pero afortunadamente aquí en los servicios sociales han podido cubrir ese retraso con respecto a las ayudas que hayan podido llegar. En la cuestión de los ERTES y de los ICOs, ahí sí que hay un verdadero problema.
es verdad, lo explican desde el Gobierno central, que ha habido una avalancha de peticiones, pero no es menos cierto que, hombre, que la gente al final, en una situación como esta o en otra situación, llega a final de mes y hay que hacer lo posible porque, dado que ha perdido el empleo, pues pueda cobrar esa prestación. Entonces, nosotros hemos insistido sobre todo en la cuestión de los ICOs. La cuestión de los ICOs, porque hay muchas empresas que dependen de que ese crédito ICO se conceda, y si no, podemos estar hablando de que ya no es que haya problemas con cobrar el ERTE, es que puede haber una empresa cerrada y, por lo tanto, ya no hay ni ERTE que aplicar y se convierta en un ERE, que es diferente, un expediente de extinción. Entonces, hemos incidido mucho por ahí. Nos consta que ya, bueno, más o menos algún ICO ya se va resolviendo, pero sí que ha habido, pues, bueno, ha habido verdaderos problemas a la hora de resolver, porque realmente tampoco, a pesar de que el Gobierno está garantizándose entre el 70 y el 80%, dependiendo, avalando el ICO, ¿no? Sí que es cierto que incluso en ese 20%, pues bueno, pues los bancos, con esa especie de estudio de riesgos que hacen y demás, pues aún así están poniendo algún problema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que decimos es que ojo con este tipo de retrasos, porque puede generar cierres de empresas, y un cierre de empresa tiene muy difícil la vuelta atrás. Y si estamos hablando de tratar de salvar el empleo y tratar de salvar las empresas y los negocios, pues hombre, retrasarse en el ICO puede ser un problema grave, serio. Bueno, también retrasarse en el ICO, desde luego tienes toda la razón, podemos pasar de un ERTE a un ERE, es decir, de una suspensión de empleo a una pérdida definitiva, ¿no?, de esos empleos, pero también es verdad que hay familias que llevan desde mediados de marzo prácticamente sin cobrar nada. Totalmente. Casi en junio, con lo cual también hay situaciones muy complicadas, con lo cual, bueno, pues a ver si se va un poco descongestionando, porque sobre todo en el tema de los ERTES, yo creo que los bancos ahí no tienen que decir, el expediente está aprobado, con lo cual hay que pagar. O sea, ahí no entiendo yo dónde está el tapón, pero en algún sitio está. Naturalmente, pues la explicación que están dando, pero insisto, me están dando una explicación de que hay una avalancha de peticiones, pero vuelvo a insistir en que al final, joder, es que estás dejando sin ingresos, vale, es la situación, pero es que por el retraso se está quedando sin ingresos la gente mensualmente. Ya no estamos hablando de, pues, 10 días, 15 días sobre un mes, es que estamos hablando de 2 meses de retraso, de 2 meses sin cobrar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de situaciones hay que tratar de resolverlas con la mayor agilidad posible. Sí. Bueno, pues esto, a nivel un poco, aprovechando que tenemos al presidente de la Federación Navarra, Municipios y Concejos, bueno, pues también le hacemos preguntas de un carácter más amplio para todos, no solamente para los vecinos de Peralta, aunque también para ellos, pero estábamos con ese plan de reactivación, Juan Carlos, con esas 3 vías, económica, social y de juventud. Nos hablabas que en 2 meses más o menos puede estar el plan ya elaborado, porque lógicamente, para hacer las cosas bien, primero hay que recabar información, y eso es en lo que estáis ahora. Entiendo que esto lo vais a hacer a través de encuestas que llegarán a vecinos, a empresas, a autónomos, que también es importante que nos molestemos un poquito en contestarlas para que tengáis la mayor fiabilidad posible en los datos y se puedan hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? A ver, aquí existe la corresponsabilidad de que entre todos tenemos que hacer esto. Entonces, si nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante para recabar esa información, necesitamos que la gente colabore. Si la gente no colabora, este estudio no servirá para nada y lo que diseñemos estará, pues, seguramente alejado de la realidad. Es decir, lo que planteemos para actuar estará mucho más cercano a la verdadera situación, en la medida en la que consigamos una colaboración real de la gente explicando la situación real. No es necesario inventar nada, o sea, explicar lo que hay. Entonces, necesitamos esa colaboración por parte de la gente, y yo creo que se va a dar. Necesitamos rapidez, agilidad, porque es verdad que la situación ha venido sobrevenida, ha venido, de la noche a la mañana, y necesitamos reaccionar rápido. Por eso lo de los 2 meses. Lo lógico hubiese sido que hubiésemos podido hacer este trabajo, pues, en lo que queda de año, para poder sosegar los datos, hacer los análisis con un poco más de tiempo. No lo tenemos. Como no lo tenemos, tenemos que redoblar esfuerzos y como digo, meterle mucha intensidad y mucha carga a todo este trabajo, que nos parece fundamental.
Pero por eso, de la misma manera, pedimos, a pesar de que sabemos que ahora muchas empresas y negocios y demás les estarán agobiando desde diferentes, en fin, entidades o con encuestas, pues les pedimos también un pequeño esfuerzo que tampoco va a costar tanto para que rellenen la que mandemos nosotros, ¿no? Del ayuntamiento. Bueno, hablar de presupuesto es complicado porque todavía no se sabe en qué línea nos van a mandar esos datos que se van a recopilar, trabajar, ni hacia qué lado dirigirnos, pero sí que es cierto que bueno, hay un presupuesto inicial precisamente para hacer este estudio. A partir de aquí, según hacia dónde nos dirija, pues habrá que sacar con ayudas de aquí, de allí y el propio dinero que tenga el ayuntamiento, pues lo que sea necesario, ¿no? para ayudar. Estamos en la definición del qué situación tenemos. Hemos definido ya un poco cómo lo vamos a encauzar. Y cuando tengamos el resultado definitivo, pues habrá que, paralelamente a este desarrollo, habrá que medir la capacidad que tenemos como ayuntamiento, porque dadas las circunstancias, pues ya estamos en el análisis de la pérdida de ingresos que vamos a tener, en fin, el remanente de tesorería que vamos a tener, caso de que desbloqueen. ¿Se sabe algo? ¿Se va a desbloquear si no...? De momento no dicen nada. Eso sería interesante, creemos que lo estáis pidiendo todos los ayuntamientos. Sí, creo que se está negociando, por lo que nos han transmitido en los últimos días, entre la Federación Española de Municipios y Provincias y entre el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez, y bueno, pues esperamos que en los próximos días tengamos noticias al respecto, porque es que sentido común dice que no cabe otra. O sea, en la situación actual, no poder disponer de un ahorro, ¿no? Al Cantidad final, importante de recursos que tienen los ayuntamientos, que estamos hablando a nivel del Estado de 30.000 millones de euros, hombre, nos parece que sería despreciar, ojo, el doble casi de la cifra que pone el Gobierno para reactivar la economía con las comunidades autónomas. Es decir, desechar esa cifra pues sería en este momento un error. O sea, claramente. Entonces, yo creo que... Otra cosa es que dentro de que se acuerde levantar este techo de gasto y podamos utilizar los remanentes, que se diga, pues bueno, que se oriente, ¿no? Pues que se diga para este tipo de inversiones o para este tipo de apoyos, que a mí de entrada no me parece mal, ¿no? Porque evidentemente tampoco vamos a hacer lo que nos dé la gana y hacer inversiones que no vengan a cuento o que puedan estar alejadas de lo que son las necesidades reales, ¿no? Me parece bien que se llegue a ese acuerdo, pero lo importante es que se desbloquee cuanto antes para realmente nosotros conocer nuestra capacidad económica, como decías en tu pregunta, para luego decir, mira, este plan lo vamos a dotar con X recursos. Y entonces, bueno, eso vendrá un poco más adelante cuando tengamos toda la información. Claro, estamos hablando de que muchos ayuntamientos tienen cerca de 1 millón de euros y muchos incluso más de 1 millón de euros, con lo cual, como dices, en fin, ahí se pueden hacer cosas. Por explicar un poco, porque a veces nos liamos, ¿no?, a hablar de términos y no terminamos de explicarlos. Yo para esto, esa labor pedagógica soy muy pesada. Cuando hablamos de remanente, podemos hablar de un dinero que tiene el ayuntamiento, lo que podría ser en una casa un ahorro, aunque contablemente no tiene esa denominación, pero para que nos entiendan las amas y los amos de casa, un ahorro que tiene el ayuntamiento, que ahora por la ley de estabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera, no lo puede utilizar, ¿no? Básicamente así sería eso, y los ayuntamientos lo que están pidiendo es que ese ahorro, que cada uno se lo ha sudado, con unos presupuestos cuadrando, ahorrando de aquí, tirando de allá, pues lo pueda utilizar ahora para hacer frente a todos los gastos que van a venir en esta crisis. Pero incluso si me apuras, existe la opción también de acceder al crédito, porque, vamos a ver, fíjate hasta dónde llega. El dato del endeudamiento de los ayuntamientos es del 1,7 del PIB, en comparación con casi el 100% del PIB de endeudamiento nacional. O sea, fijaos de qué estamos hablando, ¿eh? O sea, es la mayoría de los ayuntamientos han hecho las cosas bien. Exacto. Se ha reducido tanto la deuda que ahora estarían en condiciones, incluso con las limitaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de acceder al crédito. Pero sí, en realidad lo que ocurre es esto, que lo que se nos está es imposibilitando el poder utilizar ese ahorro que tenemos, cuando realmente en ningún momento está más justificado que ahora el poder utilizarlo. Entonces, hombre, bueno, y desahogaría un poco también el que papá Estado tenga que estar dando
determinadas ayudas, porque como venga ahora la Comunidad Económica Europea, que yo creo que va a venir y nos tenga que dar dinero, no va a ser a cambio de nada, con lo cual si al Estado le aprietan económicamente las tuercas, que los ayuntamientos puedan ofrecer esa ayuda que el Estado no puede dar, yo creo que, vamos, que no hace falta ser un gran economista para pensar que es lo más lógico. Lo que yo no entiendo es por qué el Estado no quiere hacer esto. Hombre, no me consta que no quiera, ¿eh? Bueno, no quiere, no, a mí tampoco. Mejor dicho, está haciéndose de rogar. Costará desbloquearlo, porque creo que esto tiene precisamente guarda relación con lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Hay una serie de condiciones impuestas por Bruselas, que son de tipo económico y de tipo de restricción económica, y que en parte los ayuntamientos son los que han apañado esos datos, ese déficit, con sus políticas responsables de reducción de deuda y, por supuesto, de acumulación de remanentes de tesorería, ¿no? Pero es que no tiene vuelta atrás. Es decir, si en esta situación no se desbloquea esa ley para que podamos utilizar nuestros ahorros, pues no sé cuándo lo van a hacer. O sea, que es que nunca ha tenido más sentido. Una ley que además todo lo que es generalizar yo creo que es odioso, ¿no? Lo dice el refrán, y que, bueno, que a mí no me ha parecido nunca justa, porque había muchos ayuntamientos que habían hecho las cosas bien. Esto viene precisamente por el gasto desmedido y muchas veces injustificado de muchos ayuntamientos, esta ley de estabilidad presupuestaria. Muchos ayuntamientos, como es el caso de prácticamente todos los de nuestra comarca, habían hecho las cosas bien, estaban haciendo las cosas bien, y aquí, bueno, pues se puso el café para todos, y bueno, pues yo creo que castigar a los que lo están haciendo bien porque unos pocos lo estén haciendo mal, desde luego muy justo no es, pero se optó por esa decisión, es en lo que estamos, y como dices, yo creo que ahora es un buen momento para que desbloqueen eso, ¿no? Entrando en la situación fíjate, en la situación económica ahora mismo del Ayuntamiento de Peralta, ya con el cierre que podemos adelantar del año 2019, sin deuda, después de haber liquidado 1,5 millones de euros el año pasado de la deuda que nos quedaba pendiente, es decir, habiendo dejado la deuda a cero, la situación al cierre del 2019 va a ser de un remanente de tesorería de 2,2 millones de euros, en un presupuesto de 5 millones. Es decir, casi el remanente, el ahorro que tenemos, equivale al 50% de lo que es nuestro presupuesto. Eso que nos está permitiendo, a nivel de liquidez, a corto, poder reaccionar muy bien con respecto a esta crisis por la caída de ingresos, y a nivel medio-largo plazo poder afrontar situaciones como la de la reactivación económica y social, ya veremos en qué medida, pero que no es poco, que tú ante una caída de ingresos puedas tirar prácticamente en lo que queda de año, y que además puedas plantear ayudas para tu sector económico, pues creo que, bueno, que esto al final constata que las políticas que hemos estado realizando los años anteriores pues han sido fructíferas de cara a poder afrontar estos tiempos, ¿no? Dicho lo cual, también se podía haber afrontado de igual manera, pudiendo haber realizado más inversiones en el pasado si esta ley no hubiera estado presente. Es decir, podemos ser responsables. Ese dinero condicionaba también el tipo de inversiones, condiciona todos los presupuestos. Todo. Al final, no puedes gastar lo que quieras ni en lo que quieras tampoco. Todo porque mira, para que nos hagamos una idea, si el parque solar se acaba implantando, que va bastante bien y va para adelante, ahí va a llegar una cantidad de ingresos X que va a ser importante, y que en teoría con la ley de estabilidad presupuestaria no los podríamos utilizar porque tenemos el techo de gasto limitado. Es decir, tú da igual los ingresos que tú tengas, tú sobre lo que gastaste el año pasado, para que la gente nos entienda, vas a poder subir lo que suba el PIB, un 2%, un 1%, lo que sea. Y tú puedes decir, no, pero si es que tengo imagínate, un 10% más de ingresos, ya, pero es que la ley de estabilidad presupuestaria no atiende a los ingresos, atiende a los gastos. Los ajusta al Producto Interior Bruto, y eso es lo que permite que ese ayuntamiento gaste. Lo cual, llevándolo al ejemplo de nuestra propia casa, ahora que se imagine cada vecino, cada vecina, y diga, en mi casa de repente, pues oye, pues yo qué sé, pues nos ha llegado, hemos vendido algo o nos han pagado la paga extra y no la vamos a poder gastar. No la vamos a poder gastar porque el gobierno nos ha dicho que este año vas a poder gastar lo mismo que el año pasado. Y ahí va, nos han venido los ingresos y no los puedo gastar. Ojo, que
igual es lo que hace toda la gente y nosotros lo hubiéramos hecho también, es decir, tenemos que tener un ahorro. No, yo no tampoco estoy diciendo de que hay que gastarse todos los ahorros. Tampoco lo haríamos en nuestras casas. Exacto, pero ahora tenemos 2 millones de remanente, nos dejan gastarlo viva la pepa. No lo tenemos, pero sí que quisiéramos estar en disposición de, si lo necesitamos, poderlo utilizar, que es lo que no ocurre ahora, es decir, ni aun estando en disposición de poderlo utilizar. Ese colchoncico que nos gusta tener a todos ahí por si pasa algo. Pues claro, pero es que, ¿cuándo lo utilizas? Pues mira, me ha pasado algo a nivel sanitario que no le ocurre a nadie, ¿no? Y de repente me tengo que gastar un dinero, pues ahí está, ¿no? Me ha pasado, pues como ha pasado ahora, una crisis sanitaria, se nos ha puesto enfermo el sistema sanitario, el sistema económico, el sistema social. Y ahora es el momento de sacar el colchón. Y ahora es el momento de tirar de esos recursos que teníamos para... Entonces, bueno, yo creo que no tiene vuelta atrás y que se tendrá que alcanzar un acuerdo en este sentido. Y sobre todo, teniendo en cuenta pues esas fortalezas que debemos establecer y que hemos visto pues que son debilidades que se han puesto de manifiesto con respecto a la llegada de esta crisis. Bueno, nos van flexibilizando poquito a poco todas las medidas, en fin, se supone que el viernes nos dicen si pasamos o no a la fase 2, todavía no se sabe. Las cosas van bien, los datos últimos dicen que lo lógico es que pasemos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto, hay muchos indicadores que medir. Ahí va a haber un dato importante, que es, mira, cada 14-15 días se mide, digamos, hace 15 días aproximadamente fue cuando pasamos a la fase 1. Entonces, vamos a tener ya un medidor de ese lunes, ese martes, de si supuso un aumento de contagios o no. Claro, porque los 15 días que van de una fase a otra no es porque al gobierno se le haya ocurrido que 15 días está bien, es para ver un poco el periodo de incubación del virus y para ver un poco si se está habiendo variación o no, ¿no? Entonces vamos a tener, esos datos los vamos a tener ya de cara al fin de semana, que es cuando hay que negociar ese paso a la fase 2, y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo está evolucionando estos últimos días, y parece ser que los datos son buenos en cuanto a hospitalizaciones, en cuanto a muertes y UCI y demás. Pero bueno, hay que ver cómo van los datos esta semana, porque claro, eso es lo que luego determina, desde luego la capacidad hospitalaria ahí está, y el sistema sanitario no admite ninguna duda y está muy bien valorado por el Estado, pero luego sí que hay que tener en cuenta un detalle que yo vengo diciendo desde hace días y que creo que es importante. Venga a hablar de la desescalada, del cambio de fase, de venga a ver cuándo abrimos las puertas y a ver quién las abre primero, y yo creo que esto es un error. Es un error que creo que a nivel de los ayuntamientos hemos convertido, a otros niveles también, pero a nivel de ayuntamientos hemos convertido esto en una carrera de a ver quién abre primero las puertas. Y esto es un error, porque el verdadero objetivo es cuántos contagios tienes y cuántas muertes hay. Y eso es el verdadero objetivo, dejar eso a cero, el número de contagios y el número de fallecimientos. Entonces, es bastante contradictorio estar intentando decir, pues yo soy el primero que abre el cementerio, no, o yo soy el primero que abre los piperos y las sociedades, cuando realmente no se mide ese riesgo que hay de contagio, y creemos que hay que ir poco a poco, ¿no?, la mayoría, y no establecer ese tipo de competición de a ver quién abre primero las puertas. No seamos responsables, asegurémonos de que no solo es legal lo que estamos haciendo, de que sino además es seguro desde el punto de vista sanitario, y aunque sea legal, planteémonos la duda de si realmente es conveniente o no, por el contacto que puede haber entre personas. Y el control que se puede tener sobre determinadas zonas o determinados lugares que bueno, pues que nos gustaría a todos abrir, pero que a lo mejor, bueno, pues hay que ir esperando. Si entramos en la fase 2 la próxima semana, ya hablaremos de bibliotecas abiertas, en fin, de otra serie de circunstancias. Ojo, vamos a aclararlo, que no vale con que lo diga el presidente, que además se tiene que publicar en el BOE. Lo digo porque esta semana hemos tenido aquí un poco de desbarajuste también, porque Peralta es una localidad de menos de 10.000 habitantes. El fin de semana Pedro Sánchez, el presidente, dijo que las localidades de menos de 10.000 habitantes se les iba a quitar la franja horaria, pero no cuando él lo dice, sino cuando luego sale publicado en el boletín. Lógicamente él lo tiene que decir. Pero este es un reproche también que se le puede hacer al gobierno central. Claro, porque se adelantan las cosas y luego pasan un montón de días hasta que se publican en el boletín, porque el boletín también está saturado, y entonces, claro, la gente no tiene por qué saber que para que eso se lleve a cabo tiene que aparecer en el boletín. A ver, vamos a ver, cuando se anuncian las cosas tiene que haber un BOE preparado, y si no, que no se anuncien hasta que no esté ese BOE preparado, porque se están anunciando las cosas un sábado, un viernes, un domingo,
y el BOE sale el lunes o incluso sale el martes. De esto de las franjas horarias que se eliminan a las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, se dijo, creo que el sábado o el domingo. Bueno, pues el domingo se dice esto, es que ese mismo domingo tiene que estar el BOE publicado. Claro. Y si no, que no se diga. Que se diga cuando está el BOE publicado. ¿Qué más da decirlo el domingo que decirlo el lunes? Pero ¿qué más da? Si da igual. Claro, porque es que sobre todo es lo que decimos, es que mucha gente a nosotros nos ha preguntado y es que claro, la gente no tiene por qué saber que aunque lo diga el presidente, si no se ha publicado en el BOE, no está activa esa norma. Con lo cual, la gente el lunes dijo, pues ya podemos salir. No podemos salir hasta que no esté publicado en el BOE, ¿no? Es más, hasta donde ha llegado la confusión, por ejemplo, con este tema, que ayer hubo 2 medios de comunicación que lo publicaron. Y de delegación del gobierno tuvieron que llamar a esos medios para que rectificaran que no estaba publicado todavía en el BOE. Entonces, pero yo entiendo también, si lo has estado diciendo el domingo, fíjate, hasta a los medios le pasa, pues imagínate a la gente a nivel claro. Individual. Entonces, claro, a veces no pasa nada pues porque no se ponen sanciones, pero imaginemos que se hubiese dado el caso de que pero hubiese también te voy a decir gente... una cosa, somos muy pícaros, España es un país de pícaros y somos muy pícaros, porque también se ha dicho que se va a aprobar que lleve todo el mundo mascarillas y la gente no se pone las mascarillas. Yo la primera, que si puedo evitarlo porque no estoy en un lugar de aglomeraciones y más esta temporada con las alergias que ya, en fin, me cuesta respirar, si ya me pongo la mascarilla no les quiero a ustedes ni contar, pues claro, también por esa misma regla de 3 también se dijo, vamos a hacer las mascarillas obligatorias. Jaione, somos picarillos, no me digan ustedes que no. Totalmente de acuerdo, pero vamos a ver. Yo estoy echando en falta, sobre todo, la sensatez y el sentido común con esto de la desescalada y demás. Vamos a ver. Utilizar mascarilla. ¿Cuáles son las reglas básicas del COVID? Que vamos, que además vienen, desde el inicio del COVID nos las vienen diciendo. Hay que mantener una distancia de 2 metros, cada vez se afianza más la constatación de que te contagias por la salivación que sale de persona a persona. O sea, cada vez se está constatando más y se van dejando atrás eso de que los virus caían al suelo, los cogías en las zapatillas, te los llevabas a casa. Eso ya se está poco a poco desechando fuerza. Y se está diciendo que realmente la verdadera posibilidad de contagio es el tú a tú, en una distancia de menos de 2 metros y en un periodo que no sea hola y adiós, que incluso podía caber la posibilidad, ¿no? Pues entonces, teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que te puedes llevar los virus a las manos y que, pues, te dicen, mantén a distancia de 2 metros, lávate las manos y poco más. O sea, que no te están diciendo más. Y te están diciendo, la mascarilla, sí, para cuando no puedas tener esa distancia. Vayas a entrar a un lugar con mucha gente que es más difícil pero mantener... Claro, no hacemos nada con que solo se ponga uno la mascarilla. O se la pongan 2 y otros 2 no. Porque entonces el que se pone la mascarilla es el que está protegiendo al que no se la pone. Pues llevemos la mascarilla encima, vamos a llevarla encima. ¿Qué ocurre? Pues que igual vas por la calle, no te cruzas a nadie, incluso aunque te cruces a gente, no pasa absolutamente nada porque no, de hecho, ahora mismo que la van a obligar, están diciendo que en la calle, si no vas a tener esos espacios reducidos, que no es necesario tampoco llevarla, pero si vas a tener menos de 2 metros de separación, que sí. Pues bueno, pues no sé, es que no... Tampoco creo que haya que aprenderse ninguna normativa. Lo que nos están pidiendo no es tan complicado, lo que pasa que también tenemos que una asignatura poco pendiente. A poco vamos también, en fin, ¿quién nos iba a decir que íbamos a entrar a los sitios y lo primero que íbamos a hacer era echar mano del gel, ¿no? Y ahora en la mayoría de los centros públicos me refiero, pues incluso tiendas, en fin, sitios donde hay aglomeración, tú vas, tienes tu gel, tus guantes, no sé, ¿no? Esas medidas que poco Pero a tenemos poco una asignatura pendiente. Y es sobre todo mantener la distancia. Claro, porque somos muy de roce también, ya, somos cariñosos, pero tendremos, y es lo que hay, claro, tendremos que nos va a costar más. Pero tendremos que aprender, esto va a costar, yo lo entiendo, pero tendremos que aprender pues a hablar, no sé, a 2 metros de distancia. Sí, lo que pasa es que los que somos más de tocar, de contacto, de que yo, por ejemplo, soy ese tipo de persona, ¿no? Lógicamente te cuesta más, pero hay que hacerlo. Luego seguramente, pues, como esto va a tener otras
consecuencias. Desde luego el hecho de haber estado en casa tanto tiempo pues traerá otras consecuencias. No sé yo si también con la distancia dirán que las cuerdas vocales pues se acaban resintiendo. En fin. Bueno, vete preparando por si acaso una subvención o una ayuda, por si acaso hay que hacer algo médico. No, es broma. Al otorrino. Juan Carlos, que vamos a estar muy pendientes de ese plan de reactivación, es importante. Lo primero, la salud, desde luego, sin salud ya todo lo demás no tiene ninguna importancia. Aprovechamos también para mandar un abrazo muy fuerte a gente que nos esté escuchando en sus domicilios, bueno, pues que esté pasando por este proceso que nos consta que es muy duro. También un abrazo fortísimo a todas las personas que han perdido a algún ser querido, porque siempre es duro, pero en estas circunstancias ha sido todavía muchísimo más duro, ¿no? Las consecuencias y un poco cómo ha sido todo el proceso, y esperemos que efectivamente los datos vayan como hasta ahora, bajando y dejemos de tener sobre todo fallecidos, y bueno, pues que estos planes de reactivación vayan poniendo en funcionamiento también la economía, y cada vez vayamos poquito a poco, ¿no? Consiguiendo esa reactivación económica y social, que también es importante. A seguir trabajando, que me consta que están siendo también bueno, pues, semanas complicadas, ¿no? En este caso por las dos facetas que te está tocando vivir, complicadas para alcaldes, para concejales, un poquito para toda la gente que estáis intentando acertar con todas las medidas que estáis tomando, y bueno, pues a ver si entramos en la fase 2 la semana que viene. Si me permites, me quiero dirigir. Bueno, yo lo que quisiera es, sobre todo, pedir disculpas por los errores que hayamos podido cometer. Están siendo unos días, como dice Jaione, muy complicados porque hay que actuar muy rápido y ante una situación que todos desconocemos, que incluso hasta los científicos y los investigadores les cuesta acertar, pues normal, es algo totalmente nuevo que no conocíamos. Y como digo, pues bueno, nos equivocaremos, pedimos disculpas por ello, pero lo que no vamos a dejar es de actuar, sobre todo con la mejor intención, pues no solo para preservar la salud y la seguridad de la gente, sino también para, en el ámbito económico y social, salir lo mejor y lo antes posible, y sobre todo sin que nadie quede atrás. Y quiero mandar un mensaje, desde luego, de apoyo total pues a todas aquellas personas que han pasado por esta enfermedad y que también están pasando por otras. No hay que dejar de lado a nadie en este sentido, y sobre todo también a quienes han tenido fallecidos, da igual el motivo por el que hayan fallecido, pues trasladarles nuestro pésame, nuestro apoyo, porque, como bien dice Jaione, si duro es ya perder en unas circunstancias normales a un familiar, a un ser querido, todavía lo es más en estas condiciones, y que procuraremos, en la medida de lo posible, desde el Ayuntamiento, pues en realizar algún acto que de alguna manera, pues bueno, mediante el cual podamos trasladar el apoyo pues a todos aquellos familiares que no nos ha sido posible trasladar en todos estos días, en este tiempo de confinamiento. Bueno, que yo me había despedido, pero que me he dejado un tema importante sin preguntarte, que me lo había dejado aquí aparte, y no me he dado cuenta cuando iba un poco siguiendo el guión, los test, porque creo que también muchos vecinos estarán interesados en este tema, y con esto ya te dejamos que sigas con tu trabajo. ¿Se van a hacer test en Peralta? ¿A quién? ¿Se están haciendo ya, me consta? De hecho, a la policía local ya se le ha hecho, lo ha hecho el Gobierno de Navarra. Nosotros tenemos una demanda hecha al Gobierno de Navarra, una propuesta en el sentido de que hay que fortalecer en dos vías, a través de test y a través de un seguimiento, y esas vías son la de los servicios esenciales, es decir, faltaría personal de ayuntamientos y mancomunidades. ¿Y por qué establecemos una prioridad aquí a la hora de hacer test y seguimientos? Porque este personal va a estar trabajando sí o sí, incluso si hay un retroceso y en los peores momentos. Y porque este personal sí o sí va a estar de cara al público, y un ayuntamiento no es una cuestión de voluntad, que también lo puede ser, ¿no?, el ir a acudir a un ayuntamiento, muchas veces es una cuestión de necesidad. Tú tienes que acudir a un ayuntamiento sí o sí porque tienes que hacer unos trámites. Entonces, es necesario que este personal pues bueno, esté cuidado en ese sentido y esté protegido. Y además protejamos también al resto sabiendo si están en condiciones, si están contagiados o no. Entonces, esto lo hemos trasladado al Gobierno de Navarra, y veremos si nosotros a nivel de ayuntamiento ya tenemos nuestra propuesta hecha también. En caso de que no lo haga el Gobierno de Navarra, lo haremos nosotros a través de nuestro servicio de prevención. Ayuntamiento, y sobre todo en las mancomunidades, tendrá que ser del ámbito de las mancomunidades. Y
Y luego hay otro ámbito de trabajo con respecto a los test que también hemos trasladado y que es muy importante, tercera edad, colectivos más vulnerables y sobre todo de más riesgo de cara a contagiarse, porque sabemos también que el contagio no afecta de la misma manera pues, en según qué circunstancias, ¿no? Y sabemos que en la tercera edad y en pacientes de riesgo por enfermedades respiratorias o de corazón, pues tienen más riesgo que otros, ¿no? Entonces, protejamos también ese sector, ¿no?, de la población. Y nos consta pues, bueno, que a nivel de residencias ya se está haciendo los test tanto a residentes como a trabajadores, y también nos consta que, bueno, que a cualquier persona que tenga síntomas o que crea que tenga síntomas puede acudir al centro de salud y le hacen un test PCR y en 24 horas no solo se sabe si está contagiado o no, en el caso de que esté contagiado, automáticamente se pone en marcha un protocolo de todas las personas con las que ha estado en contacto durante los últimos 15 días para poder recabar toda la información de, digamos, de si ha podido haber contacto de 15 minutos a menos de 2 metros. Bueno, pues todo esto se está haciendo, además de muchos otros análisis que se están haciendo ya de muchos datos que se están facilitando a través del Instituto Navarro de Salud Pública, que nos están presentando en la Comisión de la Transición y que entendemos que se está haciendo un gran trabajo en ese sentido, sobre todo en lo que demandamos, que es la detección precoz de los futuros contagios o brotes que pueda haber. Entonces, bueno, test va a haber, sea por vía del Gobierno de Navarra o por vía ayuntamiento, sobre todo para el personal esencial de los ayuntamientos, y al Gobierno de Navarra lo que estamos pidiendo sobre todo esos sectores de riesgo que poco a poco ya los va protegiendo. Bueno, sí. Hay una demanda de UPN también, no sé si habéis tenido tiempo porque me consta que la última reunión que teníais del grupo de coronavirus se atrasó, a nosotros no nos la han hecho llegar, la hemos visto en redes sociales, no sé si a ti te la han hecho llegar o también te has enterado por redes sociales. En cualquier caso, ellos pedían también o decían que iban a pedir en esa reunión del grupo de coronavirus test para los comerciantes, no sé si lo ves viable, si estarías de acuerdo, si no. Nos parecemos cada vez más a los partidos políticos a nivel nacional, que primero anuncian y luego van a la reunión y dicen, ¿para qué vamos a la reunión si ya sabemos lo que vas a proponer, ¿no? No nos han trasladado oficialmente esa propuesta. Se ve que es antes el Facebook que lo que es la oficialidad de los temas, pero bueno, ahí cada partido actúa como actúa, entonces bueno, luego no se podrá pedir a los demás que no hagan este tipo de actuaciones, ¿no? En cualquier caso, con respecto a la propuesta, yo diría que cuando se plantea algo, se plantea un porqué, ¿no? Es decir, vale, los comercios están de cara al público, pero es que también en las empresas hay mucha gente que está de cara al público, hay muchos servicios que están de cara al público, es decir, hay muchos puestos de trabajo que se está de cara al público o que se mantiene un contacto con la población. Se me ocurre, por ejemplo, cualquiera que esté llevando, cualquier transportista, en fin, los empleos son mucho de contacto personal, entonces claro, hasta ahora se les ha estado diciendo a las empresas que se hagan responsables de la protección de la salud de sus propios trabajadores y trabajadoras. Actuar de una manera diferente con el comercio sería de alguna manera establecer un agravio comparativo. Sabemos que la capacidad no es en unos casos igual que en otras, pero conviene que acotemos bien las decisiones que tomamos porque no nos podamos encontrar agravios comparativos luego de otros colectivos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que debatirlo, habrá que ver si tenemos una capacidad económica que es la que es también. Entonces, claro, nosotros vamos a poder hacer test a nuestros trabajadores, primero porque nos sentimos en la obligación y por lo que ya he explicado antes. Claro, y eso tiene un coste económico. Hablamos de unos 60 euros cada test, de los buenos, claro, de los fiables, quiero decir, ¿no? Hay más o menos en esa franja estamos moviéndonos. Sí, entonces, claro, nosotros van a ser unos 40, entre 40 y 50 trabajadores que va a haber que hacerles test, que ya supone un dinero, ¿no? Entonces, claro, decir, bueno, pues ahora los comerciantes, pues habrá que valorar, ¿no? Como digo, si no nos vamos a encontrar con que estas propuestas al final se nos van de la mano en la cuestión económica, porque yo he hecho en falta, cada vez que se plantean cosas, que se venga con el presupuesto establecido, porque, hombre, por ideas a mí no me faltan, pero en el momento que tengo una idea, lo primero que hago es sacar los números, porque son importantes, y porque todavía desconocemos, como ya he dicho en alguna ocasión, cuánto nos va a costar esto y si tenemos capacidad o no para afrontar pues lo que nos planteemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, habrá que estudiarlo, habrá que ver, pero de cualquier manera me sorprende que hagan esta propuesta cuando Ascope ya nos ha trasladado
su propuesta en el marco del COVID y no dice nada sobre el tema de los test. Sí que coincide con la decisión que habíamos tomado de comprar... la Asociación de Comerciantes. Asociación de Comerciantes. Sí que coincide con la decisión que habíamos tomado de comprar 2 cañones de ozono, que por cierto... comprados. Eso es, ya están encargados, todavía nos han llegado. Hemos comprado uno para el propio ayuntamiento, con el cual desinfectamos las dependencias y los coches municipales, y ahora hemos comprado 2 para ponerlos a disposición de los comercios para que puedan desinfectar sus locales con el cañón de ozono, que prácticamente en 1 hora se puede desinfectar y dejar listo para el día siguiente. Entonces, entendemos que eso va a proteger mucho más al propio comerciante y a la gente, ¿no? Y a la gente que vaya allí, que el hecho de hacer un test, que bueno, que todo es importante, ¿no? Pero como dicen desde la Consejería de Salud, también dicen, a ver, lo de hacer test debe de ser razonado, debe de tener una estrategia y debe estar orientado a que buscas unos datos con los cuales tú vas a ayudar. Es decir, no se trata de hacer test por hacer. Y yo creo que cada vez que se plantea hacer test a un sector concreto es por algún motivo y porque interesa para preservar la salud de otros. Este puede ser el caso, pero como digo, hay que medir bien y hay que ver si con otras decisiones que estamos tomando y que sabe UPN que hemos tomado se puede suplir un poco eso, ¿no? Sí, bueno, pues en cualquier caso habrá que esperar ese informe, ¿no?, que presente UPN con el planteamiento de Navarra Suma, que digo yo siempre UPN, con el planteamiento que ellos realicen. De ellos depende tanto la Concejalía de Comercio como la de Sanidad, que bueno, pues también tiene su presupuesto, que también pueden decidir ellos ese presupuesto destinarlo a este tipo de cosas. En fin, a ver qué planteamiento hacen en cualquier caso, porque como decimos, solamente tenemos esa información, ¿no?, que se colgó en redes sociales, en Facebook en este caso, a ver qué planteamiento hacen y bueno, pues a ver también qué respuesta se da desde UPI y desde el Partido Socialista, que sois las otras 2 patas de este banco municipal, aquí en Peralta. Ahora sí, Juan Carlos Castillo, muchísimas gracias, a seguir trabajando y ojalá vayamos poco a poco sacando el cuello de esta grave situación sanitaria y económica en la que estamos inmersos. Muchísimas gracias. Gracias y lo haremos, seguro. Seguro que sí, seguro que sí.